Le damos la más cordial bienvenida a Severiano Hernández Vicente con la conferencia magistral Experiencias y escenarios de cambio en América Latina a partir del modelo de gestión documental de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, en lectura de la síntesis curricular. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Cuenta con un diplomado en Archivística y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios del Ministerio de Cultura en Madrid, y un diploma como documentalista especializado de la Escuela de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de su experiencia laboral, ha colaborado con el Archivo Histórico Provincial de Salamanca en el proyecto Guía de Fuentes Documentales para la Historia de la Guerra Civil del Centro de Información Documental de Archivos en España, como jefe de departamento y jefe de la sección de difusión y cooperación de la Dirección de Archivos Estatales de la Dirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura. Ha sido también jefe del Servicio de Archivos Universitarios y director del Servicio de Archivos y Bibliotecas, ambos de la Universidad de Salamanca. Desde 2008 a la fecha, se desempeña como subdirector general de los Archivos Estatales de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulo, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, en estos casos resulta obligado, y no voy a hacer una excepción, agradecer a los organizadores de este magnífico seminario el que hayan tenido la deferencia de invitarme, y la verdad que les agradezco mucho porque realmente las intervenciones me parecen realmente excepcionales. Bueno, quizás al margen de este agradecimiento que sea conveniente hacer dos precisiones. En primer lugar, que de conferencia magistral nada, porque yo no soy un maestro, entonces. Y la segunda precisión, que sería una necedad por mi parte intentar pontificar esta tarde acerca de las experiencias y de los escenarios de cambio en América Latina a partir del modelo de gestión documental de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, en primer lugar porque yo no soy latinoamericano, soy español y, por tanto, europeo. Y, en segundo lugar, porque si algo se ha pretendido el modelo es precisamente no hacer una construcción cerrada y uniformizadora, sino dotarnos de una herramienta teórica rigurosa para que, a partir de la gestión documental, en cada país se pueda construir una vía propia para avanzar en el maridaje entre la gestión documental y la lucha contra la corrupción en un Estado social y democrático de derecho. Quizás también sea oportuno en estas fechas hacer una referencia a una cita de Voltaire y a su máxima acerca de que el conocimiento es prácticamente la única vía de terminar con el fanatismo. Y yo creo que este tema que nos trae aquí, que es el de la transparencia, está bastante relacionado con algo que es fundamental en los países, que es la tolerancia y, sobre todo, con la construcción de estados sociales y democráticos de derecho. Y, en ese sentido, yo me congratulo de haber escuchado la intervención de Ana Cristina Ruelas, que suscribo enteramente, acerca de la necesidad de que aquellos documentos, aquellos archivos que tienen documentos sobre los derechos humanos y sobre los que acreditan la comisión de delitos de lesa humanidad deben ser necesariamente abiertos a la investigación. Claro, aquí hay antes de entrar en sustancia, sí me gustaría también hacer dos matizaciones. Cuando hablamos de transparencia, ¿de qué transparencia estamos hablando? ¿La de los medios de comunicación o de otro tipo de transparencia real? Porque creo que puede haber algún matiz y alguna diferencia. Y a veces uno tiene la sensación de que cuando se habla de transparencia por boca de algunas personas, están hablando precisamente de medios de comunicación. El punto de partida de lo que voy a exponer no puede ser de otra manera más que estar basado en que sin archivos, sin los documentos de los archivos, no hay ni transparencia, ni información y, por supuesto, no hay buen gobierno. ¿Y por qué digo esto?
o esta afirmación tan tajante? Fundamentalmente por una razón, porque, como ustedes saben, en las administraciones públicas, y estoy hablando de administraciones públicas, no del ámbito privado, nuestro derecho está basado precisamente en nuestro derecho administrativo en el derecho civil y el derecho civil, a su vez, en el derecho romano, que dice que todos los actos jurídicos deben estar documentados. Por tanto, esta es una cuestión que es muy importante tener en cuenta, y de ahí la diferencia que hay entre los archivos que tenemos en los países con un derecho romano y los países anglosajones, que son sustancialmente diferentes también en las series documentales y el contenido de los documentos. Bueno, hay una cosa que debe quedar clara, y es que esta mañana se ha hecho una definición de qué es un documento, una definición que, en fin, yo creo que compartimos todos, o la mayoría, pero a mí sí me gustaría hacer una definición de andar por casa. Manejar un concepto de documento en el sentido de que el documento en las administraciones públicas no es ni más ni menos que el soporte material o inmaterial, porque durante mucho tiempo hemos estado hablando de soportes materiales, el papel, el pergamino, etcétera, 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 sobre todo en las administraciones a partir de la Edad Media estamos hablando fundamentalmente de papel, pero tenemos una realidad que está ahí, que es los soportes inmateriales. Bueno, pues los documentos no son ni más ni menos que estos soportes en los que se materializan los determinados actos administrativos, bien sea para la resolución de un asunto determinado, bien sea a instancia de los ciudadanos o bien sea de oficio por parte de las administraciones. Por tanto, los documentos en los archivos de las administraciones públicas juegan un papel en un Estado social y democrático de derecho, vuelvo a insistir, fundamental como garantes de derechos y obligaciones, de derechos de los ciudadanos y de derechos de las administraciones, pero también de las obligaciones de los ciudadanos y de las administraciones. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, ¿qué es el expediente? Pues un expediente no es ni más ni menos que el conjunto ordenado de documentos en los que se materializan esas actuaciones para la resolución de un negocio jurídico. Estas son definiciones de lo más tradicional y de lo más que todos hemos manejado, pero yo creo que es que la administración electrónica y el documento electrónico no ha modificado sustancialmente algunas cuestiones que son básicas. Por tanto, lo que sí hay que tener en cuenta es que las condiciones han cambiado y que en este momento las exigencias son diferentes. Esta mañana se han enunciado una serie de características que deben tener los documentos electrónicos. Yo añadiría una que es fundamental, la trazabilidad. El seguimiento de la trazabilidad y en el sentido de que tienen que dar garantía y, por tanto, hay que seguir cuál es el íter de esos documentos. Bueno, dicho todo esto, claro, una de las cosas que me ha llamado especialmente la atención es que en ALA, en la Asociación Latinoamericana de Archivos, hemos celebrado 2 seminarios ya sobre el tema de las leyes de transparencia. Uno que tuvo lugar en Santiago de Chile, en el cual tuvimos la ocasión de compartir con Eduardo y con otros compañeros ya hace algunos años, y otro que se celebró en Colombia hace 2 años. En aquel momento, pues por ejemplo, una de las cosas, por eso creo que es necesario matizar, en aquel momento todavía la ley de transparencia en España no estaba aprobada. Por tanto, ustedes deben saber que España es uno de los 2 últimos países de Europa que ha incorporado las leyes de transparencia. Y frente a un ámbito relativamente importante de colegas que fiaban en la ley de transparencia la solución a los problemas de acceso, como aquí se están fiando en la próxima ley de archivos, la solución de todas estas cuestiones, pues evidentemente la ley de transparencia que se aprobó y que entró en vigor en diciembre del año pasado no ha solucionado ni uno solo de los problemas. Es decir, lo que ha es complicado todavía más con una referencia a que los datos no especialmente protegidos se le aplica un artículo que hace referencia en la Ley de Patrimonio Histórico a
los datos especialmente protegidos, es decir, los de la intimidad de las personas, los delitos, la averiguación de los delitos, los expedientes sanitarios, etcétera. Quizás sea también conveniente indicarles que en España este tipo de documentos especialmente protegidos se pueden ver, se pueden consultar 25 años después de muerta la persona o 50 desde la expedición del último documento cuando no se sabe la fecha de fallecimiento de la persona. Esto a veces plantea un problema y por eso ha habido que matizarlo en un Real Decreto que se aprobó en el año 2011. En última instancia, estamos hablando también de unos plazos que superan los 90 años, que es la cifra que he oído en la intervención anterior. Por tanto, estamos en unos plazos bastante razonables. Únicamente, digamos, se saldría de ese marco los 100 años que se aplican en los archivos franceses y los 120 años que creo que se aplican en los archivos canadienses para los documentos de índole privada. Creo que antes de entrar en harina es interesante que les diga un poco cómo ha quedado este tema en España, porque adolece del mismo problema que esta mañana se ha puesto de manifiesto. Muchas normas, mucha acumulación de normas con mucha procedencia y poca aclaración, y además cada maestrillo tiene su librillo. Al fin y al cabo nos movemos en un ámbito latino que nos gusta mucho ser los intérpretes de la ley, cada uno de nosotros. Bueno, lo que sí ha sancionado ya el Consejo de Transparencia, recientemente formado, es que los documentos de los archivos de gestión, es decir, aquellos que no han recaído resolución sobre el asunto, no hay resolución, y los archivos centrales se rigen por la Ley de Transparencia. ¿Qué documentos estamos hablando? Pues aquellos que en líneas generales tienen una antigüedad inferior a los 5 años y, por tanto, están relacionados con los procesos de gestión. Los documentos de más de 5 años que están en los archivos intermedios hasta los que pierden los valores, se rigen por el Real Decreto que regula el Sistema Español de Archivo y el sistema de acceso a los archivos de la Administración Pública. ¿Cuál es? Pues básicamente el que les he dicho, 25 años después de muerto y 50 después de la expedición del último documento. Con dos matizaciones que son muy importantes y aquí sí es interesante tener en cuenta que cada legislación nacional puede ser diferente. En España, el derecho de acceso a los archivos no está en la parte de la Constitución que regula los derechos fundamentales, sino que está en el artículo 105b que regula la Administración Pública. Por tanto, el derecho a la información se ha separado de ese concepto de derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Pero lo que no se ha podido, que sí está en la parte de los derechos fundamentales, es el derecho a la investigación. Y no solamente está la Ley de Transparencia, que es una ley orgánica, sino hay otra ley, que es la Ley Orgánica de Protección del Honor, la intimidad de las personas, la propia imagen, etcétera, etcétera. Que en el artículo 8, y esto a los archiveros no nos gusta, españoles, invocarlo, y a mí sí me parece que es interesantísimo, que dice que no se reputarán como intromisiones ilegítimas las que se autoricen por una autoridad competente o aquellas que se realicen como consecuencia de procesos de investigación social, histórica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema no es el acceso, señores. El problema es la difusión de la información. Por tanto, hay una cosa que está muy clara en la legislación española, que una cosa es el acceso y otra cosa es la difusión de la información. ¿Por qué digo esto? Porque si la Constitución ampara el derecho a la investigación y ahí se reconoce en el ordenamiento administrativo el derecho de acceso a los interesados a aquellos expedientes en los que es afectado, digamos que hay en la normativa administrativa dos derechos preferentes respecto al ciudadano normal, que es el derecho del interesado a conocer aquello que le afecta y el derecho del investigador para los procesos de investigación. Otra cosa distinta es que el investigador no pueda citar con nombres y apellidos cuando se infringen derechos de terceros o aquellos derechos que están regulados en normas fundamentales que afectan a la intimidad de las personas, pero no necesariamente hay que impedir la investigación. Y esto es muy importante. Pero además es que normalmente el derecho de acceso suele conllevar el derecho de copia.
Y en esa ley orgánica también dice que se puede restringir el derecho de copia, etcétera. Por tanto, lo que apuntaba Aurora hace un momento me parece bastante interesante, es decir, aquello de que el investigador se tiene que comprometer a cumplir las leyes. Y ahí cerramos, es decir, las leyes, el archivero no puede ser el censor que impide los accesos de los clientes, de los investigadores, de los ciudadanos, en definitiva. El archivero tiene que cumplir la ley como también la tienen que cumplir los investigadores. Pero ahí también yo reconozco que la legislación de cada uno de los países determina estos procesos. Y sin más, entramos en el tema que se me ha pedido, que me parece que es sumamente interesante. Como saben, la gestión documental y la administración de archivos, a ver si soy capaz de… Ahí está. En los organismos de la administración pública es uno de los elementos que tiene mayor impacto respecto a la efectiva implementación de las leyes de acceso a la información y la transparencia. Los documentos son la base y el fundamento de un gobierno abierto y el soporte de los principios de transparencia, de participación ciudadana y de colaboración entre las administraciones, que también es muy importante, porque no solamente entran en juego una administración, hay veces que entran varias administraciones. Los documentos correctamente gestionados son también un valor añadido para las administraciones públicas, ya que permiten a una organización evaluar el impacto de sus programas, mejorar los procesos de trabajo y compartir conocimientos entre las diferentes instancias del Gobierno. Además, los documentos protegen los derechos y los intereses de los ciudadanos y hacen a los empleados públicos responsables de sus acciones, sin olvidar que esos documentos son de conservación permanente y van a documentar la historia de nuestras naciones. Y esto es muy importante. Yo creo que esto no se puede olvidar nunca. Es decir, hay que arbitrar sistemas de valoración y de evaluación de aquellos documentos que forman parte fundamental del patrimonio histórico de los países y donde se recoge la historia de los países. Es verdad que puede haber criterios aleatorios y que se pueden tomar decisiones erróneas, por supuesto, pero con todo y con eso hay que avanzar en esa línea de valoración porque no podemos conservar todos. Somos archiveros, o yo al menos soy archivero, pero lo que no podemos pretender es que todo el país se convierta en un mar de papel. Eso sería absurdo. La gestión documental y de archivos es un proceso transversal en todas las organizaciones, por lo que se integra en todos los procesos que llevan a cabo las distintas áreas de una organización. Si no se dispone de información pública de calidad, no se puede hablar de transparencia. Y esto yo creo que esta mañana también me congratulo de haberlo escuchado en este foro. Las iniciativas de transparencia y de acceso a la información pública dependen en gran medida de la calidad, de la fiabilidad y la accesibilidad de los archivos públicos que custodian esa información. Con archivos organizados y bien gestionados se asegura la autenticidad e integridad de la información pública, así como el cumplimiento o la reducción de los plazos establecidos de respuesta a la ciudadanía y a la Administración. Y esto es muy importante. El tema de los plazos nunca debemos, a mi juicio, tomarlo como una cosa fija. Debe estar en constante revisión. Por último, destacar que con el fin de garantizar que los requisitos de gestión documental se integren plenamente en los sistemas de información y de gestión, es importante que los técnicos de archivos trabajen en estrecha colaboración con las unidades gestoras, con los responsables de transparencia y acceso a la información pública y administración electrónica, así como con los técnicos de la información y las comunicaciones. Esto es fundamental. Señores, los archivos del presente han dejado de ser una cosa exclusivamente de archiveros. Es una tarea multidisciplinar. Y esto yo creo que debemos asumirlo cuanto antes para la buena marcha de nuestro negocio. Por lo tanto, subrayar que las políticas de gestión documental y los procesos que conllevan, en muchos casos, deben ser abordados desde la multidisciplinariedad.
este convencimiento fue la razón fundamental por el que la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el modelo RTA, incluyera la gestión documental, la red, incluyera la gestión documental y de archivos como un pilar fundamental y prioritario para garantizar el derecho de acceso a la información y lograr una mayor eficiencia en el trabajo que desarrolla cada una de las instituciones miembros. Por ello, estableció la necesidad de creación de un modelo de gestión de documentos y administración de archivos que posibilitara una adecuada organización de la información generada en instituciones públicas. La finalidad es conseguir, de este proyecto es conseguir el desarrollo de un modelo de gestión documental para la RTA, para la Red de Transparencia y Acceso a la Información, con la finalidad de que pueda ser implementado entre los países miembros de la red como una contribución a las entidades garantes de acceso a la información y a los archivos. No se trata de crear un modelo uniforme, que vamos a aplicar un zapato del 34 para todos, no. Se trata de tener un modelo que cada país tiene que adaptar y someter a la discusión y mejorarlo, por supuesto que sí. Es decir, convertir la discusión de una cuestión como esta en un elemento de discusión profesional y de mejora también de las propuestas. Y también la finalidad es establecer con detalle para su implementación dimensiones y ámbitos de acción, herramientas de gestión específicas, guías de implementación y estándares de aplicación convenientes a las diferentes realidades de los países miembros de la RTA en materia de archivística y de gestión documental. Aquí nos ha quedado muy claro que la situación de Honduras no es la misma que la de Guatemala no es la misma que la de México y que la de México no es la misma que la de Colombia, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto debe quedar claro. Por tanto, el modelo es lo que es, no es una solución, sino simplemente un elemento de discusión. Para este proyecto se contó con el apoyo del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial II, y la colaboración de la OEA. Ayer, cuando veníamos comentando con mi compañera y amiga Carlota acerca de si era conveniente que este modelo lo hicieran consultores o que si nos habíamos metido a consultores, etcétera, etcétera, yo le daba un razonamiento. Yo comparto que efectivamente podría haber sido desarrollado por consultores de otra naturaleza, pero también es muy importante que desde las administraciones públicas haya respuesta a los problemas de las administraciones públicas. Es decir, una vez que tengamos esto, ponemos el modelo en discusión y a partir de este modelo, señores, discutamos con otras alternativas al modelo, que creo que eso es lo inteligente. Por tanto, no intenta ser un elemento de consultoría, sino intenta ser un desarrollo de las administraciones públicas para resolver los problemas o para abordar determinados problemas que tenemos en las administraciones públicas de los diferentes países. En el mapa podemos ver todas las entidades que han participado en el proyecto. 10 países con las entidades garantes de transparencia y sus archivos nacionales. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Perú, Santa Fe, en Argentina, que es una excepción, y Uruguay. Y con posterioridad se han sumado también Honduras y Costa Rica. El proyecto precisamente incide en la consolidación de un modelo de gestión documental y de administración de archivos que ofrezca instrumentos de mejora para la correcta y efectiva implementación de políticas y leyes de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en los países de América Latina, la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Se ha trabajado siempre desde el respeto a la diversidad de políticas archivísticas nacionales y regionales de los países que integran la red. Y esto es muy importante. Por eso, el modelo será lo que cada uno de nosotros seamos capaces de desarrollar en nuestros diferentes países. De las normas, de la legislación y de los reglamentos vigentes en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales. Lo que aquí se ha expuesto esta tarde pone de manifiesto una realidad normativa sustancialmente diferente, por ejemplo, a la de mi país. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar el modelo. Es muy importante. El modelo lo que proporciona es una visión integral en los distintos ámbitos y procesos de la gestión documental,
Un sistema de gestión de documentos debe facilitar la conservación y la disponibilidad de los mismos, aplicar decisiones relativas a los documentos en cualquier momento de la vida de los mismos. Y esto es muy importante insistir en ello, en cualquier momento de la vida de los mismos. Por tanto, el modelo es un esquema teórico que debe facilitar la comprensión y homogénea implantación de la gestión documental en una organización. Es de aplicación, por ejemplo, a todo tipo de documento, en cualquier formato o soporte, creados o recibidos por una organización o institución pública o privada, en el curso de sus funciones o actividades, durante toda la vida o ciclo de vida de los documentos y, por tanto, para toda clase de archivos y para cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, recurso y actividad, incluyendo también a sistemas y redes de archivos. Y esto es una de las complicaciones que tenía el encargo que recibimos por parte de Eurosocial, porque éramos conscientes de que las situaciones eran muy diversas en los países y había que dar soluciones a situaciones realmente diferentes. O sea, no es lo mismo la situación de un archivo municipal o de una administración municipal donde apenas da para pagar a una persona que lleva el archivo buenamente, que una ciudad, por ejemplo, del volumen de Bogotá, por ejemplo, o de una ciudad como México, Guadalajara o cualquier ciudad grande. Por tanto, el tipo de organización, independientemente de su tamaño, los recursos, la actividad, incluido también los sistemas y las redes, serían capaces de aplicarse el sistema. Y la finalidad principal de todos los documentos técnicos que comportan el modelo para la red de transparencia y acceso a la información es convertirse en soportes y apoyo para la gestión documental y administración de los archivos de las distintas organizaciones y países miembros de la red, así como garantizar la accesibilidad a los documentos, especialmente tanto en soporte de las políticas de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto de las organizaciones públicas. Y aquí, esta mañana, el comisionado Acuña ha mencionado la palabra gobierno abierto y se han mencionado otras. Yo voy a mencionar otra que seguramente sea objeto también, o debería ser objeto de discusión en adelante, que es el concepto de reutilización de la información pública. Reutilización hasta con fines comerciales. Reutilización de la información pública por empresas con fines comerciales. Por ejemplo, es una realidad en las directivas europeas que se están elaborando en la materia en la Comisión Europea. El uso de este modelo busca contribuir a una adecuada implementación de los sistemas de gestión documental y generar las condiciones necesarias para promover y facilitar el desarrollo de la gestión documental como uno de los apoyos básicos para la implementación de las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Es esencial, por lo tanto, asegurar que las políticas de gestión documental están alineadas con las políticas y con la normativa de acceso a la información pública, transparencia, gobierno abierto y datos abiertos de cada país. De nada sirve aplicarle a una realidad de un país la normativa, etcétera, etcétera, de otro. O sea, por tanto, tiene que estar alineada en función de la normativa de acceso a la información de cada país. Con la implementación del modelo, los procesos de gestión documental serán más homogéneos y normalizados, lo que constituye una garantía de la adecuada creación, gestión, custodia, acceso y control de los documentos. Esto también es importante. El propósito es servir de marco de referencia que permita orientar políticas, estrategias, procedimientos, sistemas de evaluación y mejora, herramientas, etcétera, para tratar la información generada en el ejercicio de sus funciones por las distintas organizaciones implicadas. Y aquí es muy importante tener en cuenta algo que quizás no debe pasarnos debemos prestarle atención, que es la necesidad, en muchos casos, de revisar los procesos que manejamos y los manuales de procedimientos que regulan y desarrollan los procesos de trabajo en las administraciones públicas. Y digo esto porque, en muchos casos, antes de meternos en este negocio, habrá que hacer una reingeniería de muchos de esos procesos. Y eso es fundamental.
¿Y qué beneficios? Pues claro, esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué beneficios se obtienen con una adecuada gestión documental? Pues bueno, pues yo creo que está claro. Para las administraciones públicas, en principio, una mayor calidad en la gestión, en la sostenibilidad y continuidad de la organización, mayor capacidad en el cumplimiento de los requisitos legislativos y normativos, disponer de los documentos pertinentes para la toma de decisiones, una excelente posición ante todo tipo de supervisión, auditoría y rendición de cuentas y, fundamentalmente, realizar sus funciones y actividades de manera ordenada, eficaz y responsable, entre otros muchos. ¿Y los ciudadanos qué beneficios obtienen? Pues la satisfacción del desarrollo de los derechos de acceso a la información y a la cultura, la seguridad jurídica de los ciudadanos, en que no se le mete gato por liebre, que no se le niega aquello que existe, etcétera, etcétera, obtener respuestas a las peticiones de información en tiempo y forma, y la confianza en la fiabilidad de los datos públicos, soporte de los derechos y deberes tanto de los ciudadanos como de la Administración, entre otros. Analizando ya el modelo, podemos decir que sus principales son características que está basado en normas y buenas prácticas internacionales, nacionales y regionales. Tiene en cuenta, por ejemplo, nosotros o el equipo que ha desarrollado esto, les puedo asegurar que la ley de México, la ley de transparencia de México, la destripamos. La ley de transparencia de Chile, ya no es ningún misterio, porque yo se lo confesé a Eduardo en Santiago de Chile, la envidia que me daba la conferencia que él dio en aquel momento. Evidentemente, hemos conocido las realidades de los diferentes países antes de, también, entre otras cosas, porque también debía servir para resolver el problema que en España no estaba resuelto en aquel momento y que en este momento confiamos en que está en vías de desarrollo. Por tanto, está basado en normas y buenas prácticas, tal como he dicho. Tiene en cuenta las necesidades generales de las instituciones de los países de la región, recogidas a partir de encuestas y entrevistas directas. Es abierta y en continua mejora. La implantación del modelo en los distintos contextos facilitará los procesos de verificación y de mejora de los documentos técnicos y que el modelo se enriquezca a partir de las experiencias relativas a su implementación. Esto es fundamental, el manejar el modelo y que además interopere la información haya un intercambio de información entre las personas que trabajan en el modelo. Está orientado a que cada una de las instituciones pueda evaluar los distintos procesos que llevan a cabo relacionándolos con la gestión documental más que a la certificación. O sea, aquí no se trata de ir a la certificación, sino de ir a evaluar los distintos procesos vinculados con la gestión documental. Y, por tanto, contempla un modelo de implementación modular, gradual y flexible que se desarrolla, como veremos ahora en esta siguiente diapositiva. Es decir, como pueden ver, y perdonen que no me extienda demasiado, pero también la hora me parece que, y además veo las caras de cansancio y eso es importante, es modular porque se articula a través de líneas de actuación temáticas plasmadas en las guías que se desarrollan a través de una serie de compromisos. Para facilitar la adopción de esos compromisos se proporciona una serie de documentación básica, que son las directrices, que recogen buenas prácticas identificadas en la materia. Es gradual, porque cada línea de actuación contempla 3 niveles diferentes, esas 3 flechitas que ustedes ven ahí, 3 niveles de mejora para la consecución de los compromisos, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado, dependiendo de los medios que tenga cada organización que se ponga a implementar el modelo. Y es flexible porque el modelo supone un esquema teórico ideal basado en compromisos generales. Por tanto, resultará necesario que en cada caso adaptar su implementación a la diversidad de las políticas nacionales y regionales de los países integrantes de la red. Vuelvo a insistir, y insistiré más porque es que esto es fundamental, que hay que tener en cuenta las políticas nacionales y regionales de los países integrantes de la red y de las normas a la legislación y los reglamentos vigentes en los respectivos ordenamientos jurídicos. En esta diapositiva que viene a continuación, vemos cómo en las guías se establecen las líneas de actuación que se desarrollan a través
de compromisos a 3 niveles de mejora. Vamos a ver, que creo que es esta. Un básico, intermedio en azul, un básico que aparece en naranja, que no sé por qué está cortado, bueno. No sé si usted lo ve en el naranja. No, yo es que no lo veo aquí en... Ahí está, sí. El nivel básico, el nivel intermedio y el avanzado, que está en verde. Se han utilizado distintos colores precisamente para hacer más fácil la compresión. En las directrices se recuperan los compromisos enumerados en las guías y se articulan una serie de actividades o actuaciones para poder cumplir con dichos compromisos y realizar y dar cumplimiento a esa implementación. Aquí, precisamente en esta diapositiva, aparece parte de un cuadro de una guía de implementación en la que se recogen las líneas de actuación, los compromisos y los niveles mencionados. Aquí, en este caso, aparece parte de un cuadro de una directriz en la que se recogen los compromisos y las actuaciones a desarrollar para cumplir dichos compromisos. Es decir, ni más ni menos, lo que se hace es desarrollar o proponer un cronograma en el que se recoge todo el desarrollo del proyecto. ¿Y cuál es la metodología que se ha seguido? Pues la identificación de buenas prácticas, en primer lugar. Primero se comenzó con la identificación de buenas prácticas nacionales, regionales e internacionales, a través de la revisión de las normas y estándares desarrollados en estos 3 ámbitos y, por supuesto, de la bibliografía y recursos especializados. Es importante también señalar que el análisis previo de las buenas prácticas señaladas se han añadido el conocimiento y experiencia de los integrantes del grupo de trabajo. Son gente que lleva ya ciertos años. Lo han desarrollado concretamente 5 técnicos de archivos de la Administración General del Estado de España. Es decir, sus nombres son Blanca de Santes, Francisco Fernández, Beatriz Franco, Javier Requejo y Ricard Pérez. Todos ellos con amplia experiencia y reconocimiento en diversos aspectos de tratamiento de documentos de archivos, sistemas de gestión documental y normativa técnica y jurídica relacionada. Pero además, también, además de la identificación de esas buenas prácticas, se han formulado una serie de encuestas. El segundo paso para la creación del modelo fue recopilar información mediante cuestionarios que se mandaron a entidades y agentes involucrados en los procesos de gestión documental. Para ello se remitieron 4 tipos de encuestas distintas. Una para técnicos especialistas en gestión de documentos y archivos. Una segunda para la alta dirección de organismos sujetos a las leyes de transparencia. Una tercera para los órganos garantes de acceso. Y una última para los órganos rectores de los archivos. Concretamente, se recibieron 440 encuestas de los 10 países involucrados en el proyecto. Y yo creo que es una, en fin, a mi juicio, van a entender que considere que una muestra de 440 encuestas es una muestra significativa de cómo van, por dónde apuntan los tiros. Y en tercer lugar, y algunos de ustedes han participado, mediante talleres generales donde se hacía una puesta en común y que servían de retroalimentación también para hacer propuestas de mejora. Evidentemente, a la información recopilada se le unieron las observaciones y el trabajo desarrollado en esos talleres, que ha sido muy importante. ¿Y cuál es la estructura del modelo? El modelo fundamentalmente consta de aproximadamente 1000 páginas, repartidas en un total de 39 documentos técnicos que se articulan en 8 bloques principales. Está diseñado para que cada bloque pueda ser abordado de forma independiente según las necesidades y prioridades de la organización que lo va a implementar. El modelo consta básicamente de un documento marco explicativo del modelo que presenta el proyecto y la metodología, introduciendo los distintos tipos de documentos que lo conforman, de 3 guías de implementación de políticas o gerenciales, política de gestión de documentos y archivos, de gobierno abierto y transparencia y administración electrónica.
Estas guías ofrecen a la alta dirección y a los responsables de coordinar la implementación del modelo las líneas generales de actuación y los compromisos necesarios para diseñar e implementar una política de gestión de documentos y archivos de la organización que permita su adopción. Y luego 5 guías de implementación de procesos o 5 guías operacionales. Control intelectual y representación, valoración, control de acceso, control físico y conservación y servicios de archivo. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ofrecen estas 5 guías? Pues ofrecen a los coordinadores técnicos encargados de la implementación del modelo las líneas generales de actuación y los compromisos necesarios para establecer los procesos y controles técnicos relativos al tratamiento archivístico y a la administración de archivos del modelo. Y luego 26 directrices, que son aquellos documentos explicativos destinados a facilitar las claves y actuaciones necesarias para la definición de los compromisos o grupos de compromisos diseñados en las guías de implementación. Se trata de pequeños manuales centrados en un tema y estructurados de forma más libre que las guías de implementación. Finalmente, hay tres anexos, que son un informe de diagnóstico por país, realizado a partir de los resultados de las encuestas, un cuestionario de autoevaluación o checklist que permita a cada archivo o organización conocer su nivel de madurez en cada uno de los procesos, y un glosario que recoge los términos utilizados en los documentos y permite armonizar las diferentes terminologías utilizadas en los diferentes países para definir una misma realidad. Esto es realmente importante cuando estamos hablando de una realidad tan plural como la que ocurre en todos nuestros países. Manejamos un mismo idioma, pero no manejamos una misma terminología en muchos casos. Bueno, como ven, es un poco un kikirimiau, y en la siguiente página están disponibles todos los documentos ahí en HTML y también para su descarga tanto en PDF como en EPUB. Se pueden descargar en una dirección que la tienen ustedes ahí abajo, ese link, y en todo caso pues pueden poner RTA, archivos, transparencia y ya le pones ahí. Estas diapositivas, que voy a pasar más rápida, se repasa la estructura en todas las guías de implementación de políticas gerenciales y sus directrices asociadas. Se repasa la estructura en todas las guías de implementación de procesos y controles de la gestión de documentos, ahí en cada caso, y los controles de acceso, que es muy importante, y los anexos mencionados anteriormente relativos al diagnóstico por país mediante resultados de las encuestas, los cuestionarios de autoevaluación y los glosarios. A la hora de implementación de este modelo de gestión documental y administración de archivos, es necesario que cada organización que lo adopte haga suyo el modelo. Para la implementación del modelo se considera importante que las organizaciones elaboren otros tipos de documentos destinados a la ejecución de conceptos claves o a la realización de determinadas tareas de gestión de documentos. Los documentos técnicos que hemos visto proporcionan, a su vez, orientaciones y directrices para que las organizaciones que lo estimen conveniente puedan desarrollar un conjunto de herramientas para la organización que van a incidir de manera transversal, continua y directa sobre los agentes implicados en el sistema de gestión documental. Podemos dividir en 3 grandes bloques estas herramientas o instrumentos tratados en el modelo: las herramientas estratégicas, las herramientas técnicas, vamos a ver, sí, ahí está. Las herramientas técnicas de transparencia, que son los instrumentos resultantes de las directrices relativas a las guías de implementación de gobierno abierto y control de acceso, y estas son fundamentales para cumplir los objetivos básicos del proyecto de la red de transparencia y acceso a la información pública, que no es otro más que garantizar la accesibilidad y suponen una vía de comunicación entre la organización y la sociedad. Bueno, por último están las herramientas operacionales, que son aquellas derivadas de las directrices que desarrollan los procesos técnicos de tratamiento archivístico de los documentos y de los archivos. En su elaboración deben estar implicados los especialistas en gestión de documentos, así como otros especialistas, concretamente los de la tecnología de la información y el gobierno electrónico. La participación de los informáticos es fundamental en todos estos procesos. Nos quedaría de ver, y lo vamos a hacer rápido, y no les voy a, porque lo tienen ustedes en el modelo,
La segunda fase, que sería la implementación, las líneas de actuación. Los principales objetivos son, fundamentalmente, como es lógico, diseñar y poner a disposición de la comunidad nuevas herramientas que faciliten la implementación del modelo, especialmente en los proyectos piloto de implementación de los modelos que se aprueben. Determinar una serie de recomendaciones que permitan testar estos proyectos y mejorar en general los procesos de evaluación interna y, en su caso, externa del grado de implementación del modelo. Desde luego, lo que sí les puedo asegurar es que sin evaluación, tanto interna como externa, no tiene sentido el desarrollo de este tipo de modelos y este tipo de políticas. Por ello, por supuesto, hay que llevar un seguimiento de los proyectos pilotos que permita enriquecer el modelo a partir de sus aciertos, de sus descubrimientos y de la mejora de los errores que pueda tener. Se han establecido 3 líneas de actuación en esta segunda etapa, en esta segunda fase. La capacitación y la difusión en distintos países, en Chile, en Colombia, El Salvador, Honduras, México y Perú. La colaboración en proyectos de actualización normativa de distintas leyes de archivos, concretamente en Honduras y en Perú. Creo que en Perú ha sido recientemente, hace unos días. Y, por otra parte, la tercera línea de actuación ha sido mediante proyectos pilotos en organizaciones públicas de distintas características, en cuanto a estatus jurídico, función, ámbito, tamaño, desde una institución financiera a un gran ministerio, pasando por municipios de diferentes dimensiones. Concretamente, se han hecho proyectos piloto, 7 en Chile, 2 en Colombia y 2 en Ecuador. En el proyecto piloto, pues fundamentalmente se han basado en el acopio de información recogida mediante encuestas, el tratamiento y análisis de la información recogida, la identificación y detección de las necesidades, para elaborar un informe de diagnóstico de cada organización implicada y la elaboración de guías con las pautas para la implementación y con los instrumentos necesarios para el desarrollo de los objetivos consensuados. Todo ello se completa con la realización de seguimientos de la ejecución de actividades y su evaluación. Mediante estos proyectos y las actividades de feedback o retroalimentación ya mencionadas, será posible la evaluación, verificación y mejora continua de los procesos establecidos en los documentos técnicos del modelo, teniendo en todo momento en cuenta los requerimientos y necesidades de los usuarios del citado modelo. A modo de conclusiones, pues fundamentalmente el establecimiento del modelo de gestión documental y administración de archivos para la red de transparencia y acceso a la información busca, en último extremo, fortalecer el ejercicio del derecho a la información como una herramienta indispensable para facilitar el acceso a los derechos y deberes civiles y políticos, los derechos humanos, la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la Administración y el derecho a la memoria histórica, así como una herramienta necesaria para asegurar la implementación de las políticas de transparencia de la Administración pública en América Latina. Y lo que es muy importante, y como profesional de los archivos subrayo, es que este modelo incide de manera estructural en un principio de que los archivos y los documentos son una herramienta básica y fundamental para el desarrollo de los Estados democráticos y de derecho, así como para materializar políticas de transparencia y buen gobierno. El éxito del proyecto depende en gran parte de las políticas, procedimientos y procesos que diseñen las distintas organizaciones que quieran basarse en un sistema de objetivos, compromisos y resultados. Pero no podemos olvidar que se puede considerar ya un gran paso adelante el haber conseguido la colaboración y la cooperación de 10 países para su elaboración, con el importante respaldo de las autoridades supervisoras del derecho de acceso y de las principales instituciones archivísticas de los mismos, pero también de las unidades responsables de las políticas de transparencia de sus ejecutivos. Y sin más, quiero agradecerles que hayan tenido la paciencia de escuchar esta conferencia, que les puedo asegurar que me ha costado muchísimo, muchísimo impartir, no porque no tuviera ganas de impartirla, sino porque estoy muerto, después de haber llegado esta mañana a las 5 de la mañana, después de 2 días sin dormir. De verdad que lo lamento y espero que haya servido un poco para aclarar este asunto de qué es el modelo RTA, que creo que lo fundamental es que lo analicen y, sobre todo, sirva de reflexión para algo que es muy importante: instrumentalizar los archivos como una herramienta básica de los estados sociales y democráticos de derecho. Es decir, los archivos sirven para casi todo, sirven para las dictaduras, para reprimir, como hemos visto en el caso de España,
en el caso de Argentina, en el caso de Chile, en el caso de Guatemala, es decir, los documentos, pero fundamentalmente no estamos hablando de ese contexto, estamos hablando de un contexto de países democráticos que quieren fundamentalmente que los ciudadanos se beneficien de algo que es fundamental, de un derecho fundamental que es el derecho a la información para ser mejores ciudadanos y mejores personas. Muchas gracias. Bueno, por aquí tenía dos preguntas, una que disparan con bala. ¿Cómo se salva el problema de las autonomías en la Ley de Transparencia española? Bueno, esta es una pregunta. El problema es que la Ley de Transparencia vendría a ser una ley federal que tiene que tener un corolario por parte de los diferentes gobiernos y es un mínimo y, por tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Yo creo que el problema de las autonomías no es la transparencia, sino otro diferente. El problema en relación con la transparencia es el problema de la corrupción, y aquí se ha dicho esta mañana con mucha claridad. Por ejemplo, hay parte de la opinión pública española que en el caso de la huida hacia adelante de la autonomía catalana, pues claramente se está diciendo sin ningún tipo de ambages que lo que hay detrás es el 3% de impuesto revolucionario que se ha cobrado a los empresarios para financiar un partido político. Y alguien, creo que en esta mesa también, hoy lo ha dicho con mucha claridad, que uno de los problemas, el de la cooptación, creo que decía el compañero, es precisamente el de la financiación de los partidos políticos y de las familias. La comisionada del INAI, Arely Cano Guadiana. Aquí juntos para la foto, aquí un recuerdo. No, igual, juntos. Bueno, he tenido más suerte porque son dos comisionados. Lo que pasa es que yo estaba atrás escuchándolo también. Muchísimas gracias, de verdad ha sido una jornada extraordinaria, Severiano, por supuesto, como siempre. Mañana entonces retornamos, ¿no? ¿Es así? ¿Sí? Con esto damos por terminada la jornada del día de hoy del tercer Seminario Internacional de Gestión Documental y Transparencia. Los esperamos para que el día de mañana nos acompañen tanto de manera presencial como vía remota por Internet. Es importante recordar a nuestro auditorio que el día de mañana se llevará a cabo en este edificio del INAI la conferencia magistral El pluralismo político en México, memoria tangible e intangible, impartida por Diego Fernández de Ceballo de 10 a 11 de la mañana.